Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a su Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. Les recuerdo que este es un programa secuencial de videoclases, por lo que le recomiendo ver las clases anteriores si aún no las ha visto. Este es su programa Contabilidad desde cero para emprendedores y por favor no olvide suscribirse a la academia, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video y lo espero en la clase. Muy bien, esta es la videoclase número 13 de su programa Contabilidad desde cero para emprendedores que hemos venido estudiando a lo largo de las semanas anteriores. Y hasta este momento, con lo que el estudiante ya sabe y conoce, podríamos decir que está listo para comenzar a aprender las técnicas de registro contable. Las técnicas de registro contable podríamos interpretarlas como el cómo, es decir, técnicas, procedimientos, métodos para contabilizar o para registrar contablemente. Sin embargo, a pesar de que el estudiante podría ya comenzar a aprender esas técnicas y procedimientos para el registro contable, es necesario que aprenda el dónde. Decíamos que las técnicas de registro son el cómo registro, qué técnicas, métodos o procedimientos debemos utilizar sistemáticamente para contabilizar. Ese es el cómo. Pero es necesario, antes de eso, que el estudiante aprenda y se familiarice con el dónde. Es decir, dónde va a registrar una vez que conoce las técnicas de registro, que sabe los procedimientos, que conoce las técnicas, pero ¿dónde va a registrar? Entonces, antes de que comencemos a conocer esas técnicas de registro contable, vamos en esta clase a ver dónde es que se registra en contabilidad. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el documento o documentos donde debemos registrar? A diferencia de un método empírico, de un método no científico que se puede registrar prácticamente donde sea. Para ello vamos a comenzar a conocer lo que son los libros contables. Sí, efectivamente, en contabilidad hablamos de libros contables. Son libros específicos para realizar registros de contabilidad. Y esos registros han tenido a lo largo de la historia una particularidad, y es que se les conoce como libros de rayado comercial porque están hechos específicamente para ese fin del registro. También conocidos como libros columnares porque ellos constan de muchas columnas, dos, tres, cuatro y muchas más columnas según la necesidad de la contabilidad o de la empresa que está llevando su contabilidad. Por otra parte, conocemos también lo que son los libros legales. ¿Qué son libros legales? Son aquellos que las legislaciones de los diferentes países exigen para registrar contablemente. Valga decir, aquellos que son obligatorios, que veremos más adelante cuáles son. Los libros legales los exige la legislación de un país. Los libros auxiliares son, como la palabra lo indica, para que la administración se auxilie en la toma de decisiones basados en esa información. De manera tal que estos libros legales son exigidos y son libros que a lo largo de la historia se han estandarizado en los diferentes países. ¿Podría haber variaciones? Claro que podría haber variaciones de acuerdo a la legislación, pero se han popularizado en las legislaciones tres tipos de libros contables legales básicos. Esos tres libros legales básicos son los siguientes. Debiendo también saber
que existen otros libros que aunque son legales, no son estrictamente de carácter contable y tiene que ver con la naturaleza de la empresa. Aquí podríamos estar hablando de algún tipo de registro más jurídico, como son el libro de accionista y cualquier otro libro que tenga que ver con registro jurídico, legal, conformación, libros de actas, etcétera, pero que no son estrictamente libros para registrar las transacciones u operaciones que lleva a cabo la entidad. Son libros que pueden ser legales según la legislación vigente en un país, pero no necesariamente son libros contables. Conozcamos entonces cuáles son los libros legales contables básicos en los diferentes países donde se han popularizado y corresponde al estudiante conocer en su país si hay algún otro que la legislación obligue. Comenzamos con el libro diario. Podríamos decir que el libro diario es el primer libro que se lleva en la empresa para sus registros. Y este libro es aquel en el cual se anotan de forma cronológica, o sea, de forma consecutiva, según fecha y hora, todas las transacciones que realiza una empresa o un negocio. Mediante lo que se conoce en contabilidad, que es lo que el estudiante va a aprender una vez que hayamos visto este tema y pasemos a ver las técnicas contables, mediante lo que se denomina asientos de diario o asientos contables. Entonces, el libro diario es el primer libro que el estudiante va a conocer para llevar a cabo los registros contables. ¿Cómo? Ya dijimos que eso está posterior a esta clase cuando veamos las técnicas, procedimientos y reglas que rigen la ciencia de la contabilidad. Por otra parte, tenemos como el siguiente libro que vamos a conocer, que vamos a estudiar a profundidad, el libro mayor. Este libro es un libro al cual se trasladan de forma individual todas las transacciones que se realicen a cuentas específicas. Ya hemos estudiado el concepto de cuenta y corresponde al estudiante, si todavía no lo tiene muy claro, hacer un repaso en la respectiva clase. Entonces, el libro mayor es al cual se traslada del libro diario, que es el libro cronológico, y de forma individual todas las partidas que hemos anotado en los asientos de diario a cuentas específicas que van a estar individualizadas en el libro mayor. Y finalmente, tenemos el libro de inventarios y balances. Este libro de inventarios y balances es el libro al cual se van a trasladar los inventarios y los estados financieros que se generan en cada periodo contable en la entidad y que son precisamente producto de todas las transacciones que hemos registrado en el libro diario, en el libro mayor y con los cuales hemos generado la información con la cual generamos los estados financieros y los inventarios respectivos. Entonces ya conoce el estudiante que tenemos 3 libros básicos legales en muchos países. Si hay algún país en el que cambie, esto el estudiante lo va a conocer por la respectiva legislación que ahí haya. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de los libros que he mencionado hasta aquí en esta clase. Los libros contables tienen una estructura que se diferencia de otro tipo de cuaderno o de libros que puedan existir en el mercado para diversas actividades o para diferentes fines. Los contables tienen una estructura muy particular. Esa estructura está diseñada para que puedan ser registradas las transacciones de una forma sistemática. Veamos. La estructura del libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances es la siguiente. Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como un libro columnar. Se conoce como libro columnar porque, tal como lo estamos viendo, consta de varias columnas. Y aquí, aunque vemos que hay varias columnas a lo largo del folio, esto se llama un folio, no le llamamos hoja o página como se llama en otros casos. En contabilidad le llamamos a esto un folio.
Este folio tiene una primera columna, una segunda columna y luego tiene 3 columnas que estamos viendo acá, que es en las que nos vamos a concentrar, a pesar de que vamos a explicar cada una de las que estructuran este folio. Pero me refiero a estas 3 últimas porque cuando hablemos del libro de 3 columnas, estamos hablando de estas 3 últimas columnas. O cuando hablemos de libros de 4 columnas, 5 columnas o más columnas, nos vamos a referir a las columnas donde se anotan partidas o cantidades contables. Muy bien, esta es entonces la estructura de un libro columnar. En el libro columnar, según el propósito de cada uno de ellos, se deben anotar o aprovechar los respectivos espacios que vemos ahí, esas rayitas pequeñas, angostas que tienen. Hay que anotar tal como está en este ejemplo. Ahí vemos que la última columnita, o más bien el último rayado, es para los céntimos y ya después vamos colocando en cada rayado las unidades, las decenas, las centenas, los millares y así sucesivamente las cantidades que vayamos a registrar. Para eso son esos pequeños espacios que trae el libro. Muy bien, ahora veamos en específico el libro diario. Este folio que está acá es exactamente el mismo folio que veíamos anteriormente, pero ya rotulado. Entonces ahora sí podemos ver cómo está rotulado el libro diario. El libro diario, en este caso, estamos viendo 5 columnas. Las 3 columnas últimas son las que corresponden a las cantidades o partidas monetarias que debemos registrar. Sin embargo, dijimos que vamos a explicarlas todas. Pues bien, en la primera columna podemos ver que va la fecha. En la segunda columna va el detalle. Luego, en las últimas 3 columnas, y aquí sí preste atención el estudiante, hay 3 columnas. Una que dice parcial, otra que dice debe y otra que dice haber. Hago la aclaración que la columna que dice parcial también podría rotularse con la palabra subcuenta. Así, cuando el estudiante vea parcial, se refiere a subcuenta. Es indistinto usar parcial o anotar subcuenta y ya veremos cómo se utiliza esa columna. Ahora pasemos al libro mayor. No sin antes recordar esta estructura. Parcial, debe y haber. Parcial, debe y haber. Ahora veamos el mayor, en el cual veremos que hay mucha similitud, pero vamos a ver cuál es la particularidad. Pasemos al mayor. En este folio del libro mayor tenemos las 2 primeras columnas que no son para cantidades, tenemos igual fecha y tenemos detalle. Pero a diferencia del libro diario, estas 3 últimas columnas dicen debe, haber y saldo. Como decía en el folio del libro diario, decía parcial o subcuenta, debe y haber. El libro mayor dice debe, haber y saldo. Tome nota el estudiante de esa diferencia. Libro diario, subcuenta o parcial, debe y haber. El libro mayor dice debe, haber y saldo. Muy bien, espero que vayamos comprendiendo esta diferencia y esta estructura de los libros contables. Ahora tenemos el libro de inventarios y balances en el cual vamos a traer o al cual vamos a traer los inventarios tal como los estemos llevando, como los hayamos tomado o como esté diseñado el formato en el que manejemos los inventarios, y ahí también vamos a traer los balances o estados financieros que se generan. El estudiante sabrá a su debido tiempo
cuál es la estructura de un balance o de un estado financiero, porque ahí vamos a consignar los diferentes tipos de estados financieros y ya el estudiante conocerá cuál es ese formato que tiene un estado financiero y va a traer al libro de inventarios y balances el estado financiero o balance tal como lo tiene en ese formato. Ahora aquí vamos a hacer una aclaración en la que sin duda alguna el estudiante ha estado pensando. Todo lo que he explicado anteriormente con esos formatos ha sido como se ha manejado de forma manual la contabilidad a lo largo de los años antes de que tomara auge o cobrara auge la tecnología. Lógicamente, actualmente ya prácticamente todos los negocios, excepto que sean muy pequeños, tienen acceso a la tecnología, por muy básica que ella sea. La tecnología más básica para llevar una contabilidad son las hojas electrónicas o los libros electrónicos, comúnmente conocidos como Excel o cualquier otro que sea equivalente a Excel. Entonces, es probable que el estudiante no vaya a llegar a utilizar los libros que he mostrado manualmente, pero sí es necesario que los conozca y sepa esa estructura porque todo lo que el estudiante llegue a utilizar técnicamente o tecnológicamente obedece a esos formatos. Los sistemas están diseñados con base a esos formatos que hemos estudiado. Vamos a ver los libros en Excel, exactamente lo mismo que vimos manualmente, es lo que están utilizando los negocios pequeños, pero ahora en las hojas electrónicas del programa Excel. Y desde ya recomendamos que el estudiante aprenda, al menos en forma básica, a manejar la hoja electrónica del programa Excel de Microsoft Office para que pueda entonces llevar contabilidades que no sean de gran magnitud, de gran tamaño. Grandes empresas ya van a utilizar lo que se conoce como softwares o programas a la medida, pero siempre esos softwares, sus creadores, sus desarrolladores han respetado los principios de los libros de contabilidad que se venían manejando de forma manual. Entonces, si observamos acá en este formato de Excel, nos vamos a dar cuenta que tenemos exactamente las mismas columnas. Fecha, cuenta, parcial o subcuenta, debe y haber. Con la diferencia que ahora no se van a manejar manualmente con pluma o lápiz, sino que lo vamos a hacer en la misma hoja de cálculo. Y de aquí la necesidad de que el estudiante aprenda a manejar la hoja electrónica, la hoja de Excel o el libro de Excel. Veamos otro ejemplo más para que veamos dónde se usa el parcial o subcuenta. Aquí veamos que estamos utilizando el mismo formato, pero ya vemos ahí que se está utilizando también la columna de las subcuentas o parcial. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que va en esas columnas? No se preocupe por ello el estudiante porque eso lo vamos a ver detalladamente cuando veamos las técnicas de registro contable. Ahora vamos a ver el significado de los nombres de las columnas de los libros contables. Eh, Aquí tenemos, en este libro diario, tenemos fecha. Es la fecha, ahí se va a anotar la fecha cuando se realizó la transacción, cuando se llevó a cabo la operación y que va a estar consignada en un documento comercial. Hacemos de una vez la aclaración. Todo lo que se contabilice, todo lo que se lleve a los registros contables debe estar en un documento comercial, en un documento de los que se generan oficialmente en el comercio o en los negocios. Facturas, recibos, cheques, pagarés, letras de cambio y cualquier otro documento válido, legal, con el cual hagamos nuestras transacciones. En la segunda columna, código y cuenta, ahí vamos a anotar el código y el nombre de la cuenta que estemos utilizando. El cómo ya lo veremos en la lección respectiva. En la columna que dice subcuenta,
va a ir una subcuenta que depende o se origina en una cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta que se conoce como gastos generales, una subcuenta va a ser combustibles, va a ser papelería de oficina, va a ser material de limpieza, etcétera. Es en esa columna donde se van a anotar esas subcuentas que dependen de una cuenta. Una cuenta que va a estar registrada en el debe o en el haber. Así entonces, eh, sabemos que en esa columna va a ir anotada la subcuenta, que es, por decirlo de una manera sencilla, es una subpartida de una partida tal como lo expliqué. En la columna del debe van a ir anotadas las transacciones que según las características de la cuenta correspondan. Voy a repetir esto. En el debe van a ir anotadas las partidas que de acuerdo con las características de la cuenta correspondan. Y en el haber van a ir anotadas las partidas que de acuerdo con las características de la cuenta correspondan. El estudiante va a entender esto muy bien cuando lo veamos con ejemplos. Repitamos entonces la columna de la fecha, muy fácil, es la fecha que está consignada en un documento comercial. La columna de código cuenta, vamos a consignar el código y el nombre de la cuenta. Y en la columna de subcuenta vamos a consignar la subpartida que haya intervenido en la transacción o en la negociación. En el debe va a ir anotada la partida de la cuenta según su característica. En el haber igual va a ir anotada la partida de la cuenta según su característica, y aquí el estudiante no debe preocuparse porque esto lo va a entender muy bien cuando veamos las técnicas de registro. El libro mayor tiene una particularidad, que el libro mayor no es cronológico como lo es el libro diario. Si bien es cierto, una contabilidad automatizada va al día y también el mayor se convierte en un registro cronológico, por lo general, cuando todo se manejaba a mano, las personas a veces, los contadores, los auxiliares de contabilidad, no consignaban en el libro mayor paso a paso los registros tal como lo hacían en el libro diario, por razones de tiempo, lógicamente. Pero ahora con la sistematización, pues todo se ha convertido en algo en tiempo real, puesto que en el momento que se registra una transacción, lo cual el estudiante podría aprender a futuro a manejar algún software contable, automáticamente se va también a registrar de forma cronológica en el libro mayor. Pero ahorita lo que nos interesa es entender qué es el libro mayor. El libro mayor, a diferencia del libro diario, que van de forma cronológica, todas las operaciones que se hagan en el libro mayor van a ir anotadas por cuentas, lo que significa que tal y como estamos viendo en esta imagen, en el libro mayor, cada cuenta va a tener uno o más folios para registrar todas las partidas que se han registrado cronológicamente en el libro diario. Repito, en el libro mayor, cada cuenta va a tener uno o más folios dedicados a recoger del libro diario todas las transacciones o partidas que intervengan en las operaciones. Y entonces, la fecha va a ser igual, como lo venimos explicando, la fecha que esté en el documento. En detalle, a diferencia del libro diario, donde anotábamos el código y el nombre de la cuenta, aquí no, porque aquí ya sabemos que estamos en un folio que pertenece a esa cuenta, así que ahí no hay que anotar ni el código ni la cuenta, porque en el folio dice cuál cuenta es. Aquí en el detalle vamos generalmente a anotar de dónde viene. Por ejemplo, generalmente las partidas que anotamos en las cuentas del libro mayor vienen del libro diario. De tal manera que aquí lo que vamos a anotar es la palabra diario. Ahí donde en la columna de detalle lo que vamos a anotar es la palabra diario, indicando que viene del libro diario. O bien puede ser más corto
la palabrita DO que viene del libro diario o la que de acuerdo con los procedimientos de la entidad se haya decidido anotar que será consistente a lo largo del tiempo. En la columna del debe se anotará la partida que se encuentre al debe en el libro diario. En la columna del haber se anotará la partida que se encuentre al haber en el libro diario y en la columna de saldo se anotará la diferencia aritmética de la partida del debe y la partida del haber. Esto quedará claro para el estudiante en la lección, en la clase correspondiente a las técnicas de registro, así que nada de qué preocuparse. Brevemente, ¿qué significa debe y haber? Primero quiero mencionar que el estudiante debe borrar de su mente cuando esté leyendo estos títulos o estas palabras en un ámbito contable, borrar de su mente cualquier otro concepto que tenga de ellas. Cualquier concepto que tenga de estas dos palabras, cuando esté en el ámbito o en un ambiente de registro contable, debe olvidarlas. De momento, lo único que debe saber, de momento, debe saber el estudiante es que la palabra debe y la palabra haber es el nombre que se les da a las columnas de los libros de registro en las que se anotarán las cuentas que reúnan ciertas características. Voy a repetir eso. No se preocupe el estudiante porque en la práctica lo va a entender con toda claridad. Debe haber significará para el estudiante un nombre que se les da a las columnas de los libros de registro, como ya vimos en los formatos anteriores, en las que se anotarán, en las columnas que se anotarán las cuentas que reúnan ciertas características. Y yo creo que aquí el estudiante ya debe saber, si ha visto todas las clases, debe saber cuáles son esas características de las cuentas. Si lo ha olvidado, se las vamos a recordar acá. Las características de las cuentas es, primero, que son deudoras o son acreedoras. Y segundo, que aumentan o disminuyen. Hasta aquí esta clase. Espero que el estudiante haya comprendido lo que estamos explicando. Puede ver la clase las veces que lo considere necesario. Y nos vemos en la clase 14 de nuestro programa Contabilidad desde cero para emprendedores en nuestra Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. Y no olvide suscribirse a la Academia, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al video de esta clase. Nos vemos en la clase número 14.